Algunas historias comienzan en los momentos más inesperados, cuando la vida nos pone frente a situaciones que jamás imaginamos. La que escucharás hoy te mostrará cómo el destino tiene sus propios planes. El Hospital San Rafael resplandecía bajo el sol madrileño de aquella mañana de abril. Sus amplios ventanales reflejaban la luz como espejos gigantes, dándole un aspecto casi etéreo al imponente edificio. En el vestíbulo principal, Beatriz Alonso ajustaba nerviosamente su bata blanca recién estrenada, mientras repasaba mentalmente todo lo que había estudiado para llegar hasta allí. A sus 24 años, con el título de medicina aún caliente entre sus manos, Beatriz había conseguido lo que muchos consideraban imposible: entrar como residente en uno de los hospitales privados más prestigiosos de España. Para la hija de un electricista y una maestra de primaria, proveniente de un barrio humilde de las afueras de Madrid, aquel logro representaba no solo su talento excepcional, sino también años de sacrificio y determinación. «Doctora Alonso, bienvenida a San Rafael», la saludó la jefa de residentes, una mujer de expresión severa pero mirada amable. «Acompáñeme, le mostraré las instalaciones». Mientras caminaban por los amplios pasillos, Beatriz absorbía cada detalle con avidez. El hospital era aún más impresionante por dentro. Tecnología de vanguardia, habitaciones que parecían suites de hotel y un equipo médico de renombre internacional. Sus ojos verdes brillaban de emoción contenida, aunque su rostro mantenía la compostura profesional que se había prometido conservar desde el primer día. Al otro lado del corredor, recostado casualmente contra la pared, Alejandro Navarro revisaba unos informes cuando algo captó su atención. Levantó la mirada y se quedó inmóvil. Una joven rubia de cabello ondulado caminaba junto a la doctora Méndez. Había algo en ella, en la manera en que se movía con una mezcla de nerviosismo y determinación que lo hipnotizó instantáneamente. Alejandro, a sus 30 años, era no solo uno de los cirujanos más brillantes del hospital, sino también el heredero del Imperio Navarro, propietario de la cadena de hospitales a la que San Rafael pertenecía. Alto, de complexión atlética, con ojos oscuros penetrantes y una sonrisa que había conquistado más corazones de los que podía recordar, nunca antes había sentido aquella súbita fascinación por alguien a primera vista. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. «Estás mirándola como si fuera la Mona Lisa en carne y hueso», comentó divertido Javier, su mejor amigo y también médico, cruzándose de brazos a su lado. Alejandro ni siquiera desvió la mirada. Había algo hipnotizante en ella. La forma en que ajustaba su cabello detrás de la oreja al hablar, sus ojos verdes iluminados por una determinación casi feroz. Emanaba dulzura y fuerza al mismo tiempo, y eso lo intrigaba más que cualquier otra cosa que hubiera encontrado en mucho tiempo. Javier siguió la mirada de su amigo y soltó un silbido bajo. «Parece estar enfocada en el trabajo. Dudo que tengas alguna oportunidad con ella». Alejandro, con su aire confiado, inclinó ligeramente la cabeza y dejó que una sonrisa de lado apareciera en sus labios. Sus ojos seguían fijos en Beatriz, analizando cada uno de sus movimientos, como si fuera un desafío silencioso que debía superar. «¿Dudas que pueda conquistarla?». Javier entrecerró los ojos, analizando la expresión de absoluta confianza de su amigo, y una sonrisa traviesa apareció en sus labios. «Si Beatriz cae rendida a tus encantos y acepta estar contigo, admitiré mi derrota. Pero si te resiste y te rechaza, finalmente podré dar una vuelta en ese coche de tus sueños». «¿Qué me dices?». Alejandro arqueó una ceja fingiendo considerar la propuesta, pero en el fondo ya estaba convencido de que ganaría. Su sonrisa se hizo aún más amplia mientras estrechaba la mano de su amigo, sellando el acuerdo sin vacilación. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella apuesta, hecha con ligereza entre risas y confianza, pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Porque Beatriz Alonso no era como las demás mujeres que Alejandro había conocido, y lo que comenzaba como un simple juego de seducción acabaría revelándose como algo mucho más profundo y transformador. La doctora Méndez y Beatriz,
Doblaron en el siguiente pasillo, desapareciendo de la vista de Alejandro. Él se quedó allí, con la imagen de aquella joven doctora grabada en su mente, sintiendo una inexplicable certeza de que volvería a verla muy pronto. Y tenía razón. El destino apenas comenzaba a tejer sus hilos alrededor de ambos. El primer día de Beatriz en el Hospital San Rafael transcurrió en un torbellino de presentaciones, explicaciones y nuevos protocolos por aprender. Cuando finalmente terminó su turno, sentía una mezcla de agotamiento y euforia. Lo había logrado. Estaba allí, en uno de los mejores hospitales de España, cumpliendo el sueño por el que tanto había luchado. Mientras recogía sus cosas en el pequeño casillero asignado, repasaba mentalmente cada momento del día. El equipo parecía competente y profesional, aunque había notado miradas curiosas y algunos comentarios sobre su procedencia. No era común que alguien sin contactos o apellido ilustre consiguiera entrar en San Rafael, y Beatriz lo sabía perfectamente. «Doctora Alonso, ¿verdad?». Una voz masculina la sorprendió desde la puerta de la sala de descanso. Al girarse, Beatriz se encontró con unos ojos oscuros que la observaban con intensidad. Reconoció inmediatamente al hombre alto y atractivo que se apoyaba con naturalidad en el marco de la puerta. Había visto su fotografía en el sitio web del hospital y en algunas revistas médicas. Alejandro Navarro, cirujano estrella y heredero del imperio hospitalario. «Sí, soy yo», respondió, irguiéndose instintivamente y adoptando una expresión profesional. «Doctor Navarro, supongo». Una sonrisa amplia y cálida iluminó el rostro de Alejandro, quien avanzó hacia ella extendiendo su mano. «Alejandro, por favor, los apellidos los dejamos para los pacientes y las juntas directivas». Beatriz estrechó su mano brevemente, notando la firmeza de su agarre y el calor que emanaba de su piel. «He oído hablar mucho de ti», continuó él, sin apartar sus ojos de los de ella. «La doctora Méndez dice que tienes un expediente académico impresionante». «Intento hacer mi trabajo lo mejor posible», respondió Beatriz con sencillez, aunque una ligera sonrisa de orgullo asomó a sus labios. «Y aprendo cada día». Alejandro la observaba con fascinación apenas disimulada. De cerca, Beatriz era aún más cautivadora. Sus ojos verdes reflejaban una inteligencia aguda y una determinación que contrastaba con la suavidad de sus facciones. No llevaba maquillaje, solo un brillo natural en los labios que atrajo momentáneamente su atención. «¿Te adaptando bien al hospital?», preguntó apoyándose en la mesa cercana sin romper el contacto visual. «Los primeros días pueden ser abrumadores». «Es un lugar impresionante», admitió ella, «muy diferente a donde hice mis prácticas». «Me gustaría invitarte a cenar», dijo Alejandro directamente, con una confianza que venía de nunca haber sido rechazado, «para darte la bienvenida adecuada al equipo. Conozco un restaurante italiano excelente cerca de aquí». Beatriz parpadeó, sorprendida por la rapidez del ofrecimiento. Durante su recorrido por el hospital, había escuchado suficientes comentarios sobre la reputación de Alejandro Navarro con las mujeres. Médicas, enfermeras, incluso algunas pacientes, todas caían rendidas ante su encanto, y ahora aparentemente ella era la siguiente en su lista. «Gracias, doctor Navarro», respondió con firmeza cerrando su casillero, «pero prefiero mantener mis relaciones estrictamente profesionales». La sonrisa de Alejandro vaciló por un instante, tan brevemente que cualquier otra persona no lo habría notado. No estaba acostumbrado a los rechazos. «Solo es una cena entre colegas», insistió, recuperando su sonrisa carismática. «Te aseguro que mi intención es puramente amistosa». Beatriz le sostuvo la mirada. Había algo en aquellos ojos oscuros que la inquietaba, una intensidad que parecía traspasar todas sus defensas. Por un momento, sintió un cosquilleo en el estómago que la desconcertó. Alejandro Navarro era, sin duda, el hombre más atractivo que había visto en persona, pero también representaba todo lo que ella se había prometido evitar: distracciones, complicaciones, potenciales decepciones. «Lo único que puedes tener de mí es amistad», declaró finalmente con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Si no quieres eso, seremos solo compañeros de trabajo». Alejandro la observó fascinado. Su rechazo, lejos de desanimarlo, había despertado en él un interés aún mayor. Esa mujer tenía carácter, una cualidad que encontraba irresistible.
Amistad, repitió, como si saboreara la palabra. Es un buen comienzo, Beatriz Alonso. Ella tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, intentando ignorar la mirada penetrante que sentía en su espalda. Hasta mañana, doctor Navarro, se despidió formalmente. Llámame Alejandro, insistió él. Y no lo olvides, esto es solo el comienzo. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, Beatriz intentaba calmar los latidos acelerados de su corazón. Se dijo a sí misma que era solo la adrenalina del primer día, la emoción de estar finalmente cumpliendo su sueño. Pero en el fondo, sabía que había algo más, algo que tenía que controlar si quería mantener su carrera como prioridad absoluta. Lo que Beatriz no sabía era que, en ese preciso momento, Alejandro Navarro la observaba desde una ventana, con una sonrisa decidida en los labios y una nueva determinación brillando en sus ojos. Los días siguientes transcurrieron en una rutina intensa para Beatriz. Entre guardias nocturnas, consultas y aprendizaje constante, apenas tenía tiempo para pensar en aquel primer encuentro con Alejandro Navarro. Sin embargo, cada vez que entraba en una sala de reuniones o caminaba por la cafetería, podía sentir su mirada siguiéndola. No era invasiva ni desagradable, sino más bien cálida y curiosa, como si estuviera tratando de resolver un enigma particularmente complejo. Por su parte, Alejandro había adoptado una estrategia diferente. Después de aquella primera conversación, se había dado cuenta de que Beatriz no caería rendida ante los encantos que solían funcionar con otras mujeres. Ella era diferente, y eso requería un enfoque completamente nuevo. Si había dicho que solo podía ofrecerle amistad, él tomaría ese camino, al menos como punto de partida. Una mañana especialmente ocupada, Beatriz revisaba los resultados de unos análisis en el laboratorio cuando sintió una presencia a su lado. El aroma inconfundible de café recién hecho llegó a sus sentidos antes de ver quién se lo ofrecía. «Pensé que podrías necesitarlo», dijo Alejandro, dejando un vaso de café sobre la mesa. 3 horas en el laboratorio sin descanso merecen al menos una dosis de cafeína. Beatriz levantó la vista de sus papeles, sorprendida por el gesto. «Gracias», respondió, tomando el vaso con cautela. «¿Cómo supiste que llevo 3 horas aquí?» Alejandro se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. «Tal vez pregunté, o tal vez tengo poderes sobrenaturales», bromeó. «¿Prefieres la explicación racional o la misteriosa?» Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Beatriz. Había algo refrescante en su humor, en la forma despreocupada con que se movía por el mundo. «Por ahora me quedaré con la racional», respondió dando un sorbo al café. Aunque los poderes sobrenaturales serían útiles en este hospital. Alejandro se apoyó en la mesa, observándola trabajar. ¿Dificultades de adaptación? Beatriz suspiró levemente. No quería parecer débil o quejumbrosa, pero la verdad era que algunos compañeros no habían sido precisamente acogedores. Digamos que no todos están contentos con la nueva residente, que no tiene apellido ilustre ni contactos en la junta directiva, admitió finalmente. Alejandro frunció el ceño. ¿Alguien te ha tratado mal? Su tono había perdido toda ligereza, adoptando una seriedad que Beatriz no había visto antes en él. «Nada que no pueda manejar», respondió ella con firmeza. «No es la primera vez que tengo que demostrar que merezco estar donde estoy». Alejandro la observó con admiración apenas disimulada. Esa combinación de vulnerabilidad y fortaleza lo cautivaba cada vez más. «Si alguien te causa problemas, me gustaría saberlo», dijo. Y aunque su voz era suave, había una determinación en ella que no pasó desapercibida para Beatriz. «¿Para qué? ¿Para usar tu influencia como Navarro y solucionarlo?», preguntó ella, arqueando una ceja. «Agradezco la intención, pero prefiero ganarme el respeto por mis propios méritos». Alejandro la miró durante unos segundos en silencio y luego asintió con una sonrisa de apreciación. «Eres excepcional, Beatriz Alonso», murmuró, casi para sí mismo. «Completamente excepcional». El cumplido, dicho con tal sinceridad, provocó un leve rubor en las mejillas de Beatriz, quien rápidamente volvió a concentrarse en sus documentos. «¿No tienes vidas que salvar, doctor Navarro?», preguntó, intentando cambiar de tema. «Alejandro», le recordó él, «y sí, tengo una cirugía en media hora».
Pero pensé que, como amigos que somos ahora, podría invitarte a ver el procedimiento. Es una técnica nueva que estamos implementando. Creo que podría interesarte. Beatriz levantó la vista, sorprendida por la oferta. Observar una cirugía realizada por Alejandro Navarro era una oportunidad que muchos residentes matarían por tener. ¿Hablas en serio? Completamente, respondió él, a menos que prefieras seguir enterrada en papeleo. Estaré allí, dijo Beatriz sin poder contener su entusiasmo profesional. Alejandro sonrió satisfecho y se dirigió hacia la puerta. Quirófano 3, a las 11, indicó, y antes de salir añadió. Y Beatriz, esto es lo que hacen los amigos, ayudarse mutuamente. Cuando se quedó sola, Beatriz se permitió una pequeña sonrisa. Tal vez la amistad con Alejandro Navarro no sería tan complicada después de todo, siempre y cuando mantuviera a raya esa inexplicable agitación que sentía cada vez que él estaba cerca. Lo que no sabía era que, mientras se dirigía al quirófano, Alejandro se encontró con Javier en el pasillo. «¿Cómo va la conquista del siglo?», preguntó su amigo con una sonrisa burlona. «¿Ya estás practicando cómo entregarme las llaves de tu precioso coche?». Alejandro negó con la cabeza, una expresión indescifrable en su rostro. «La apuesta sigue en pie», respondió. «Pero hay algo que debes saber, Javier. Esto ya no es un juego para mí». La seriedad en su voz hizo que la sonrisa de Javier se desvaneciera. «¿Te estás enamorando de ella?», preguntó, incrédulo. «¿Tú, el eterno soltero?». Alejandro no respondió de inmediato. Ni siquiera estaba seguro de la respuesta. Solo sabía que Beatriz Alonso había despertado algo en él que ninguna otra mujer había conseguido antes. «Digamos que estoy reconsiderando mis prioridades», admitió finalmente, «y que esta vez ganar la apuesta es lo de menos». La cirugía resultó ser aún más impresionante de lo que Beatriz había anticipado. Desde el área de observación, contempló cómo las manos de Alejandro se movían con una precisión casi artística, resolviendo complicaciones con una serenidad que solo otorgan años de experiencia y un talento innato. Lo que más la sorprendió, sin embargo, fue la forma en que él dirigía a su equipo, con firmeza pero sin arrogancia, explicando cada paso con claridad, agradeciendo la asistencia de enfermeras y anestesistas. No era la imagen del heredero consentido que Beatriz había esperado. Este Alejandro Navarro era un profesional apasionado y respetuoso, completamente diferente al mujeriego encantador que todos describían. «Impresionante, ¿verdad?». Una voz femenina la sacó de sus pensamientos. Beatriz se giró para encontrarse con una mujer de mediana edad que vestía una bata quirúrgica con el nombre Doctora Carmen Vidal bordado en ella. «Extraordinario», admitió Beatriz. «La técnica que ha utilizado para...». «No me refiero solo a la técnica», la interrumpió Carmen con una sonrisa cómplice. «Alejandro tiene algo especial cuando opera, como si el mundo exterior desapareciera y solo existiera ese momento, ese paciente». Beatriz asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. «Parece conocerlo bien», comentó. «Fui su mentora cuando era residente», respondió Carmen con evidente orgullo. «Un alumno excepcional que podría haberse aprovechado de su apellido para avanzar, pero que eligió trabajar más duro que nadie para demostrar su valía». Aquellas palabras resonaron en Beatriz. Quizás había juzgado a Alejandro demasiado rápido, basándose en rumores y primeras impresiones superficiales. Cuando la cirugía terminó, Beatriz esperó fuera del quirófano queriendo agradecerle la oportunidad. Alejandro apareció minutos después, con el cabello ligeramente húmedo tras haberse cambiado y una expresión de satisfacción en el rostro. «¿Qué te pareció?», preguntó al verla. «Fue revelador», respondió ella con sinceridad. «No solo por la técnica, sino por tu forma de trabajar». Alejandro sonrió, complacido por el reconocimiento que detectaba en su voz. «¿Te apetece comer algo?», propuso. «Después de una cirugía así, siempre tengo un hambre voraz». Beatriz dudó un instante, pero la curiosidad por conocer mejor a este Alejandro que acababa de descubrir pudo más que su cautela habitual. «De acuerdo», aceptó. «Pero nada ostentoso, por favor». «Conozco el lugar perfecto», respondió él con una sonrisa que iluminó sus ojos oscuros. El lugar perfecto resultó ser una pequeña cafetería alejada del circuito turístico, con manteles a cuadros
y una clientela mayoritariamente local. Beatriz no pudo evitar su sorpresa al entrar. ¿Qué esperabas? ¿Un restaurante con estrella Michelin?, bromeó Alejandro, notando su expresión. Algo así, admitió ella. No pareces el tipo de hombre que frecuenta lugares tan sencillos. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Beatriz Alonso, respondió él, mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. Pero estoy dispuesto a mostrártelas, si me das la oportunidad. La comida transcurrió entre conversaciones sobre medicina, casos interesantes y anécdotas hospitalarias. Beatriz se sorprendió a sí misma riendo abiertamente con las historias de Alejandro, sintiéndose cada vez más cómoda en su presencia. ¿Por qué medicina?, preguntó él de repente mientras compartían un postre. ¿Qué te llevó a elegir esta profesión? Beatriz se quedó pensativa, como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida. Mi abuela, respondió finalmente. Falleció cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Los médicos hicieron todo lo posible, pero era demasiado tarde cuando lo detectaron. Su voz se suavizó al recordar. Recuerdo que, incluso en sus últimos días, hablaba con tanto cariño del equipo médico que la atendía, de cómo la trataban con dignidad y respeto, incluso cuando ya no había esperanza. Yo quería ser como ellos. Quería poder hacer eso por alguien más. Alejandro la observaba con una intensidad que hizo que Beatriz se sintiera repentinamente vulnerable, como si hubiera revelado demasiado. ¿Y tú?, preguntó rápidamente, intentando desviar la atención. ¿Por qué elegiste la medicina cuando podrías simplemente dirigir el negocio familiar? Alejandro esbozó una sonrisa melancólica. Mi padre siempre esperó que siguiera sus pasos en los negocios, explicó. Los hospitales para él son inversiones, números en una hoja de cálculo. Pacientes que entran, facturas que salen. Hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Yo quería que fueran personas, no números. Quería hacer algo significativo con el privilegio que tenía, no solo acumular más dinero. Hubo un silencio cargado de complicidad entre ambos. Por primera vez, Beatriz vio a Alejandro completamente despojado de su fachada de seductor despreocupado. Lo que encontró detrás la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Parece que ambos tenemos algo que demostrar, dijo ella finalmente. La diferencia es que tú ya lo has demostrado, Beatriz, respondió él con suavidad. Estar donde estás, habiendo partido de donde partiste, eso requiere una fuerza que admiro profundamente. Aquellas palabras, dichas con tal sinceridad, crearon una fisura en la armadura que Beatriz había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. Una pequeña grieta por la que Alejandro Navarro, sin saberlo, comenzaba a colarse. Al regresar al hospital, caminando lado a lado, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente compañeros de trabajo, ni siquiera solo amigos potenciales. Habían compartido algo más profundo, y eso, para ambos, resultaba tan emocionante como aterrador. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero innegable en la dinámica entre Beatriz y Alejandro. Se buscaban con la mirada en las reuniones, compartían sonrisas cómplices en los pasillos y cada vez con más frecuencia tomaban café juntos durante los descansos. Para cualquier observador casual, parecían dos colegas que habían desarrollado una buena amistad. Para el personal del hospital, sin embargo, aquella cercanía no pasó desapercibida y pronto se convirtió en tema de conversaciones susurradas. «¿Has visto cómo la mira?», comentó una enfermera a otra mientras preparaban medicación. Nunca había visto a Alejandro Navarro tan pendiente de alguien. «Pobre chica», respondió su compañera. «No sabe en lo que se está metiendo. Todas acaban igual con él, con el corazón roto y buscando un traslado a otro hospital». Lo que ninguna sabía era que Beatriz, concentrada en revisar un historial clínico en la estación de enfermería, podía escuchar cada palabra. Su rostro permaneció impasible, pero un nudo incómodo se formó en su estómago. Aquellos comentarios confirmaban lo que ya sabía sobre la reputación de Alejandro, pero después de las últimas semanas había comenzado a dudar si ese era el hombre real detrás de la fachada. «No deberías prestar atención a los rumores», dijo una voz a su lado. Beatriz se giró para encontrarse con Carmen Vidal, quien la miraba con una mezcla de comprensión y calidez. «La gente habla siempre»,
especialmente cuando se trata de alguien con el apellido Navarro, continuó la doctora. Pero pocas personas conocen realmente a Alejandro. Beatriz cerró el historial que fingía leer y miró directamente a Carmen. ¿Y usted lo conoce?, preguntó, sin poder ocultar completamente su interés. Carmen sonrió con aire maternal. Lo suficiente para saber que la forma en que te mira es diferente a cualquier cosa que haya visto antes en él, respondió, y antes de que Beatriz pudiera procesar aquellas palabras, añadió: Por cierto, el doctor Vargas te está buscando. Quiere que asistas en su consulta esta tarde. El doctor Vargas era conocido por ser uno de los médicos más exigentes y difíciles del hospital, especialmente con los residentes. Que solicitara específicamente a Beatriz podía ser tanto una oportunidad como una prueba deliberada. Gracias por avisarme, respondió Beatriz agradeciendo el cambio de tema. Iré a buscarlo ahora mismo. La consulta con el doctor Vargas resultó ser exactamente lo que Beatriz temía: una prueba continua de sus conocimientos, su paciencia y su resistencia. El médico, un hombre de 60 años, con una reputación brillante, pero un carácter imposible, cuestionaba cada diagnóstico, cada sugerencia de tratamiento, cada palabra que Beatriz pronunciaba. ¿Estás segura de esa dosis, doctora Alonso?, preguntó por enésima vez, con un tono que sugería que consideraba imposible que ella pudiera estar en lo correcto. Completamente segura, doctor Vargas, respondió Beatriz manteniendo la compostura a pesar del cansancio acumulado. Los estudios más recientes recomiendan este protocolo para pacientes con las características del señor Martínez. Vargas la miró con escepticismo, pero finalmente asintió secamente. Parece que ha hecho su tarea, concedió, y aunque no era exactamente un cumplido, Beatriz lo sintió como una pequeña victoria. Cuando la consulta terminó, ya era tarde. El hospital había entrado en esa calma relativa que precedía a la noche, con menos personal y un ritmo más pausado. Beatriz se dirigió a la sala de descanso, necesitando un momento para recuperarse antes de continuar con sus responsabilidades. Al entrar, encontró a Alejandro sentado solo, con una taza de café en las manos y la mirada perdida en algún punto indefinido. Parecía agotado y, por primera vez desde que lo conocía, vulnerable. ¿Mal día?, preguntó ella, acercándose. Alejandro levantó la vista, y su rostro se transformó al verla, iluminándose con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. He tenido mejores, admitió. Un paciente que no evoluciona como esperábamos, una reunión tensa con mi padre sobre la gestión del hospital, lo habitual. Beatriz se sentó frente a él sirviéndose también un café. ¿Quieres hablar de ello?, ofreció. A veces ayuda a compartir la carga. Alejandro la miró con intensidad, como si estuviera considerando hasta qué punto podía abrirse con ella. Mi padre tiene una visión muy diferente sobre cómo debería funcionar este hospital, dijo finalmente. Para él es un negocio. Para mí es mucho más. Beatriz asintió entendiendo el conflicto. ¿Y tú quedas atrapado en medio? Exactamente, confirmó él. Quiere que deje la cirugía y me concentre en la administración. Dice que cualquiera puede operar, pero que solo un Navarro puede dirigir el imperio que ha construido. La amargura en su voz sorprendió a Beatriz. Pero tú no quieres dejar de operar, adivinó ella. Es lo único que realmente me hace sentir útil, admitió Alejandro. Lo único donde soy yo mismo, no solo el hijo de Ernesto Navarro. Hubo un silencio comprensivo, y luego él cambió de tema, como si hubiera revelado demasiado. ¿Y tú? He oído que has estado con Vargas hoy. Todo un bautismo de fuego. Beatriz sonrió agradeciendo el cambio de conversación. Ha sido educativo, respondió diplomáticamente. Alejandro soltó una carcajada. Educativo. Qué forma tan elegante de decir que ha sido un infierno, bromeó. Vargas es brillante, pero tiene el tacto de un rinoceronte con espinas. Beatriz no pudo evitar reírse también, sintiendo cómo la tensión del día se disipaba poco a poco en compañía de Alejandro. ¿Sabes qué necesitamos?, dijo él repentinamente, inclinándose hacia adelante con una chispa renovada en los ojos. Una noche fuera de estas paredes.
sin batas, sin pacientes, sin padres exigentes ni médicos gruñones. ¿Qué propones exactamente?, preguntó ella, cautelosa pero intrigada. Cena, película, un paseo por el Madrid nocturno. Lo que tú elijas, respondió él. Solo como amigos, por supuesto, añadió con una sonrisa que sugería que la amistad era solo el comienzo de lo que deseaba. Beatriz debería haber dicho que no. La prudencia, su plan de centrarse exclusivamente en su carrera, los rumores sobre Alejandro, todo indicaba que debía rechazar la invitación. Pero algo en la vulnerabilidad que había visto en él momentos antes, en la forma en que compartían tanto las frustraciones como las pequeñas victorias, la hizo tomar una decisión diferente. De acuerdo, aceptó finalmente, pero con una condición: nada de lugares exclusivos ni ostentosos. Algo normal, como harían dos personas normales. La sonrisa de Alejandro se ensanchó, genuina y luminosa. Trato hecho, doctora Alonso, dijo, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Prepárate para la noche más normal y extraordinaria de tu vida. Y mientras estrechaban sus manos, ambos sintieron esa corriente eléctrica que habían estado intentando ignorar desde el primer día. Una conexión que iba mucho más allá de la simple atracción física y que comenzaba a parecerse peligrosamente a algo más profundo. Beatriz observaba su reflejo en el espejo con ojo crítico. Había cambiado de atuendo 3 veces, recordándose constantemente que no era una cita, sino solo una salida entre amigos. Finalmente se decidió por un sencillo vestido azul marino que resaltaba el verde de sus ojos y su cabello rubio, que había dejado suelto sobre los hombros. Nada demasiado formal, nada demasiado casual, perfectamente apropiado para una no cita con un colega. Mientras aplicaba un toque final de brillo en los labios, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Estoy abajo. Prepárate para descubrir el Madrid que no sale en las guías turísticas». Con un último vistazo al espejo y una profunda respiración para calmar los inexplicables nervios que sentía, Beatriz tomó su bolso y salió de su pequeño apartamento. En la calle, Alejandro la esperaba apoyado casualmente contra un poste de luz. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Beatriz diera un vuelco inesperado. Vestía con una elegancia sencilla, jeans oscuros, camisa blanca y una chaqueta de cuero que le daba un aire relajado pero sofisticado. «Estás preciosa», dijo él, acercándose para saludarla con un beso en la mejilla. Su perfume, sutil pero masculino, envolvió a Beatriz por un instante. «Gracias», respondió ella, intentando que su voz sonara casual. «Tú tampoco estás mal». Alejandro sonrió, como si pudiera leer perfectamente sus pensamientos, y extendió la mano hacia la acera. «¿Lista para nuestra aventura madrileña?» Para sorpresa de Beatriz, no había coche lujoso esperando, ni planes para un restaurante exclusivo. En su lugar, comenzaron a caminar tranquilamente por las calles del barrio de Malasaña, donde Alejandro la guió por estrechos callejones llenos de historia y encanto que ella, a pesar de llevar años en Madrid, nunca había explorado. «Este edificio sobrevivió a la guerra civil», explicaba él, señalando una estructura antigua con marcas de metralla aún visibles, y en este bar se reunían los poetas de la generación del 27. Beatriz lo miraba fascinada, descubriendo una faceta de Alejandro que no esperaba, la de un hombre apasionado por la historia y la cultura de su ciudad. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó genuinamente intrigada. Alejandro se encogió de hombros con una sonrisa nostálgica. «Mi abuelo solía traerme aquí cuando era niño. Era médico, como nosotros, pero también un gran amante de la historia de Madrid. Me contaba historias de cada calle, de cada rincón». La imagen del pequeño Alejandro escuchando embelesado las historias de su abuelo enterneció a Beatriz. «Parece que tenías una relación especial con él», comentó suavemente. «Era el único que veía más allá del apellido Navarro», respondió Alejandro, con una sinceridad que la conmovió. Para él lo importante no era el imperio que habíamos construido, sino las vidas que podíamos mejorar con nuestro trabajo. Llegaron a una pequeña plaza escondida donde un artista callejero tocaba guitarra flamenca. El sonido melancólico y apasionado de las cuerdas llenaba el aire nocturno, creando una atmósfera casi mágica. «Baila conmigo»,
propuso repentinamente Alejandro, extendiendo su mano hacia ella. ¿Aquí? ¿Ahora? Beatriz miró alrededor, sorprendida. No sé bailar flamenco. No es flamenco lo que te estoy pidiendo, sonrió él. Solo déjate llevar por la música. Antes de que pudiera protestar, Alejandro tomó suavemente su mano y la atrajo hacia él. Su brazo rodeó su cintura con firmeza, pero también con delicadeza, como si temiera que fuera a desvanecerse. Comenzaron a moverse lentamente, siguiendo el ritmo de la guitarra. «Esto es una locura», murmuró Beatriz, pero no hizo ningún intento por separarse. «A veces las mejores cosas de la vida lo son», respondió Alejandro, su voz un susurro cálido cerca de su oído. Por un momento, el mundo exterior pareció desaparecer. No existía el hospital, ni las expectativas, ni los miedos. Solo ellos dos, moviéndose al compás de una melodía antigua en una plaza olvidada de Madrid. Cuando la música terminó, permanecieron así unos segundos más, como si ninguno quisiera romper el hechizo. Finalmente, Beatriz se apartó ligeramente, perturbada por la intensidad de lo que sentía. «Tengo hambre», dijo intentando aligerar la atmósfera cargada que se había creado entre ellos. Alejandro sonrió, entendiendo su necesidad de espacio. «Conozco el lugar perfecto», respondió, y volvió a tomarla de la mano con naturalidad, como si fuera algo que hubieran hecho toda la vida. El lugar perfecto resultó ser una taberna antigua y modesta, escondida en una calleja lateral, donde el dueño saludó a Alejandro como a un viejo amigo. Les asignaron una mesa en un rincón acogedor, iluminado por velas, y pronto los platos empezaron a llegar. Tortilla española, jamón recién cortado, pan con tomate y un vino tinto local que Beatriz tuvo que admitir que era extraordinario. «Este sitio es increíble», comentó saboreando la comida casera. «¿Cómo es que nunca lo había descubierto? Algunos de los mejores tesoros de Madrid están escondidos a plena vista», respondió Alejandro, observándola con una intensidad que hizo que sus mejillas se sonrojaran. «Solo hay que saber dónde mirar». La conversación fluyó con facilidad mientras cenaban, saltando de temas profesionales a recuerdos de infancia, descubriendo coincidencias inesperadas y diferencias que, lejos de separarlos, parecían complementarlos. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti?», dijo Alejandro cuando compartían un postre. «Que nunca intentas impresionarme. No finges ser quien no eres». Beatriz lo miró, sorprendida por la observación. «¿Por qué habría de fingir? La mayoría de las personas cambian cuando descubren quién soy», explicó él. «O intentan complacerme, o me tratan como si fuera solo mi apellido y mi cuenta bancaria». Había una vulnerabilidad en su confesión que hizo que Beatriz lo viera con nuevos ojos. «Quizás ese ha sido tu problema», respondió con suavidad. «Rodearte de personas que no ven al verdadero Alejandro». Sus miradas se encontraron sobre la mesa y por un momento pareció que el mundo contenía la respiración. Alejandro extendió su mano y tomó la de ella, acariciando suavemente sus dedos con el pulgar. «Beatriz, yo...» El sonido estridente de un teléfono rompió el momento. Beatriz reconoció el tono. Era el hospital. «Lo siento», se disculpó retirando su mano para buscar el móvil en su bolso. «Es la emergencia». La llamada fue breve pero urgente. Uno de sus pacientes había empeorado repentinamente y necesitaban su presencia de inmediato. «Tengo que irme», dijo guardando el teléfono. «Es el señor Fernández, parece que ha desarrollado complicaciones». Alejandro asintió, sin mostrar frustración ni impaciencia. «Te acompaño al hospital», ofreció, dejando dinero sobre la mesa y levantándose. «No es necesario que interrumpas tu noche», comenzó Beatriz, pero él la interrumpió con una sonrisa tranquilizadora. «Somos médicos, Beatriz. Entiendo perfectamente. Además, si tu paciente está en problemas, quizás pueda ayudar». Mientras se dirigían rápidamente hacia el hospital, Beatriz no pudo evitar pensar en lo diferente que era este hombre del playboy despreocupado que había imaginado inicialmente. El Alejandro que caminaba a su lado, preocupado por un paciente que ni siquiera era suyo, estaba a años luz de esa imagen superficial. Y eso, más que sus bailes improvisados o cenas románticas, era lo que realmente comenzaba a conquistar su corazón. La emergencia médica resultó ser más complicada de lo previsto.
El señor Fernández, un paciente de 70 años con múltiples patologías previas, había desarrollado una arritmia severa que requirió la intervención inmediata del equipo médico. Beatriz trabajó incansablemente, aplicando cada procedimiento con precisión y calma, mientras Alejandro se mantenía a su lado, asistiendo cuando era necesario, pero sin interferir en su autoridad sobre el caso. Fueron horas intensas que se extendieron hasta la madrugada. Cuando finalmente lograron estabilizar al paciente, ambos médicos salieron de la habitación agotados pero satisfechos. «Has estado brillante ahí dentro», comentó Alejandro mientras se dirigían a la sala de descanso. «La forma en que manejaste la crisis, muchos médicos con años de experiencia no habrían actuado con esa seguridad». Beatriz sonrió, exhausta, pero complacida por el reconocimiento sincero. «No lo habría logrado sin tu ayuda», admitió. La sugerencia de ajustar la dosis de amiodarona fue crucial. Se dejaron caer en un sofá de la sala de descanso, el cansancio finalmente haciendo mella en ambos. Por un momento, permanecieron en silencio, simplemente disfrutando de la calma después de la tormenta. «No era exactamente así como había planeado que terminara nuestra noche», dijo Alejandro finalmente, con una sonrisa cansada. «¿Qué tenías en mente?», preguntó Beatriz, girándose para mirarlo. Alejandro la observó durante unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Tal vez un paseo a orillas del Manzanares», respondió, «o enseñarte mi lugar favorito de toda la ciudad, el mirador del templo de Devot al atardecer». «Suena encantador», murmuró Beatriz, imaginando la escena. «Quizás en otra ocasión». «¿Es eso una invitación, doctora Alonso?», preguntó él, su voz adquiriendo un tono juguetón a pesar del cansancio. Antes de que Beatriz pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y entró Carmen Vidal, sorprendida de encontrarlos allí a esas horas. «¿Qué hacéis aquí tan tarde?», preguntó, y luego, notando sus ropas de calle bajo las batas médicas, añadió con una sonrisa cómplice: «O quizás debería preguntar qué hacíais antes de venir aquí». Beatriz se sonrojó ligeramente, consciente de cómo debía parecer la situación. «Emergencia con el señor Fernández», explicó rápidamente. «Tuvimos que volver al hospital en medio de...». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba dando demasiadas explicaciones. «En medio de una cena entre amigos», completó Alejandro con naturalidad, aunque el brillo en sus ojos sugería que él consideraba que había sido algo más. Carmen los miró alternativamente, sin disimular su sonrisa. «Bueno, sea como sea, ambos necesitáis descansar. Ha sido una noche larga». Se despidió con un gesto y los dejó nuevamente solos. En el silencio que siguió, Beatriz fue consciente de lo cerca que estaba de Alejandro en aquel pequeño sofá, de cómo su hombro rozaba levemente el suyo, del sutil aroma de su colonia mezclado con el antiséptico del hospital. «Debería irme a casa», dijo finalmente, incorporándose. Alejandro se levantó también, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Te acompaño», ofreció. «Es tarde y...». «No es necesario», le interrumpió ella. «Puedo tomar un taxi». «Insisto», dijo él con un tono que no admitía discusión. «No voy a dejar que te vayas sola a estas horas». Algo en su mirada, una mezcla de determinación y genuina preocupación, hizo que Beatriz cediera. El trayecto en taxi transcurrió en un silencio cómodo, ambos demasiado cansados para mantener una conversación. Cuando llegaron frente al edificio de Beatriz, Alejandro bajó con ella y la acompañó hasta la puerta. «Gracias por esta noche», dijo Beatriz, buscando sus llaves. «A pesar del final inesperado, lo he pasado muy bien». Alejandro la observaba con una expresión indescifrable, como si estuviera luchando contra el impulso de hacer o decir algo más. «Beatriz, yo...», comenzó, pero se detuvo dudando. «Hay algo que quiero que sepas». Ella levantó la mirada expectante. «Lo que está pasando entre nosotros», continuó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «no es algo que haya sentido antes, y me asusta, porque no estoy acostumbrado a esto». La confesión, tan vulnerable y honesta, dejó a Beatriz sin palabras por un momento. «Alejandro, no necesito que digas nada ahora», la interrumpió suavemente. «Solo quería que lo supieras». Y antes de que ella pudiera responder, Alejandro se inclinó y depositó un beso suave en su mejilla,
cerca de la comisura de sus labios. Un gesto tan breve como intenso que envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. «Descansa», murmuró él, y con una última mirada se alejó hacia el taxi que esperaba. Beatriz permaneció inmóvil durante unos segundos, tocando instintivamente el lugar donde los labios de Alejandro habían rozado su piel. Cuando finalmente entró a su apartamento y cerró la puerta tras de sí, se apoyó contra ella, dejando escapar un suspiro tembloroso. Lo que estaba sintiendo iba mucho más allá de la atracción física o la amistad. Era algo más profundo, más complejo y potencialmente mucho más peligroso para su corazón cuidadosamente protegido. Los días siguientes en el hospital estuvieron cargados de una tensión casi palpable entre ellos. Se buscaban constantemente con la mirada. Encontraban excusas para rozarse al pasar historiales clínicos. Compartían momentos de complicidad silenciosa durante las reuniones. El personal notaba la evidente química entre el prestigioso cirujano y la brillante residente, y los rumores comenzaron a extenderse como fuego en paja seca. Dicen que los vieron juntos en La Candela, ese restaurante tan romántico de Malasaña, comentaba una enfermera a otra mientras organizaban medicamentos. Yo escuché que él rechazó una conferencia en Barcelona para no perderse su guardia, añadió otra. Alejandro Navarro rechazando un congreso internacional por una mujer. Eso sí que es nuevo. La joven residente que pasaba junto a ellas en ese momento se detuvo, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. ¿Estás segura de eso?, preguntó con una expresión difícil de descifrar. ¿Lo del congreso? Completamente, afirmó la enfermera, complacida por tener una nueva oyente para sus cotilleos. Mi prima trabaja en administración y vio cómo rechazaba la invitación. Dijo que tenía compromisos ineludibles aquí. La residente asintió lentamente y continuó su camino, pero en lugar de seguir con su ronda, tomó un desvío hacia la oficina de Javier Suárez, el mejor amigo de Alejandro. «Doctor Suárez», dijo al entrar cerrando la puerta tras ella, «¿puedo hablar con usted sobre algo personal?» Javier la miró con curiosidad. «Por supuesto, doctora Ruiz. ¿En qué puedo ayudarla?» La joven doctora tomó asiento, visiblemente incómoda. «Es sobre Alejandro y la doctora Alonso», comenzó. «Hay algo que creo que ella debería saber». Al otro lado del hospital, ajena a esta conversación, Beatriz revisaba los análisis del señor Fernández cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. «Su evolución es excelente», dijo Alejandro, acercándose para mirar los resultados sobre su hombro. «Tu intervención le salvó la vida». «Nuestras intervención», corrigió ella, girándose para mirarlo. Estaban tan cerca que podía distinguir las motas doradas en sus ojos oscuros, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Por un momento, el ajetreo del hospital pareció desvanecerse, y solo existían ellos dos en aquel pasillo iluminado por la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas. «Beatriz», murmuró Alejandro, su voz grave y suave al mismo tiempo. «Tenemos que hablar sobre lo que está pasando entre nosotros». Ella asintió, sabiendo que era cierto, que no podían seguir ignorando la evidente conexión que habían desarrollado. «Esta noche», acordó, «después de mi turno, lo que ninguno de los dos sabía era que, a pocas habitaciones de distancia, una conversación entre Javier y la doctora Ruiz estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba lo que fuera que estuvieran haciendo entre ellos. El día había sido particularmente agotador para Beatriz. Una cirugía complicada, consultas interminables y una reunión tensa con el doctor Vargas habían consumido cada gota de su energía. Todo lo que deseaba era regresar a casa, darse un baño caliente y olvidarse del hospital por unas horas. Sin embargo, aún tenía pendiente esa conversación con Alejandro. Esta noche, había prometido, y no era de las que rompían sus promesas. Con un suspiro cansado, sacó su teléfono para enviarle un mensaje, preguntando dónde podrían encontrarse. Mientras tecleaba, vio a la doctora Ruiz acercarse por el pasillo con una expresión indescifrable. «Doctora Alonso, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó, con un tono que sugería que el tema era delicado. «Por supuesto», respondió Beatriz, guardando su teléfono. «¿Qué sucede?». La joven doctora parecía incómoda,
mirando nerviosamente alrededor como si temiera ser escuchada. «Es sobre el doctor Navarro», comenzó. «Creo que hay algo que debería saber». El corazón de Beatriz dio un vuelco, pero antes de que la doctora Ruiz pudiera continuar, una enfermera apareció apresuradamente. «Doctora Alonso, el doctor Navarro la necesita urgentemente en la UCI. El señor Fernández ha presentado complicaciones». Beatriz no dudó un instante. La conversación con la doctora Ruiz tendría que esperar. «Continuamos luego», dijo, y se dirigió rápidamente hacia los ascensores. Cuando las puertas del elevador estaban a punto de cerrarse, una mano las detuvo. Alejandro entró, su rostro reflejando preocupación y agotamiento. «Te estaba buscando», dijo mientras las puertas se cerraban. «Vargas insiste en cambiar el tratamiento del señor Fernández y necesito tu opinión antes de que...» Un estruendo metálico interrumpió sus palabras. El ascensor se sacudió violentamente y luego se detuvo con brusquedad. Las luces parpadearon y por un momento quedaron sumidos en la oscuridad hasta que se activó la iluminación de emergencia, bañando el pequeño espacio con un resplandor tenue y azulado. «Perfecto, justo lo que necesitábamos», murmuró Alejandro, presionando repetidamente el botón de alarma. Una voz metálica respondió a través del intercomunicador. «Servicio de mantenimiento. Hay un fallo en el sistema eléctrico del ala este. Estamos trabajando para resolverlo. Por favor, mantengan la calma». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Alejandro. «No podemos precisarlo aún, doctor. Entre 30 minutos y 1 hora, como mínimo». Alejandro suspiró y se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. «El señor Fernández no puede esperar tanto tiempo», dijo. «Tenemos que salir de aquí». Beatriz se apoyó contra la pared del ascensor, calculando mentalmente la situación. «El doctor Vargas está con él, ¿verdad?», preguntó. «Conoce nuestro plan de tratamiento. No hará cambios radicales sin consultarnos primero». «No lo conoces como yo», respondió Alejandro, esbozando una sonrisa tensa. «Su ego es tan grande como su reputación. Si cree que tiene razón, actuará sin esperar a nadie». Beatriz asintió, compartiendo su preocupación. El silencio cayó entre ellos, solo interrumpido por el zumbido suave del sistema de ventilación de emergencia. La luz azulada creaba sombras extrañas en el rostro de Alejandro, acentuando sus rasgos y dándole un aspecto casi irreal. «Por cierto, ¿qué quería la doctora Ruiz?», preguntó él rompiendo el silencio. «Os vi hablando justo antes de que me buscaran». Beatriz dudó un momento, recordando la expresión preocupada de su colega. «No lo sé. Dijo que quería hablarme sobre ti, pero la interrumpieron antes de que pudiera explicarse». Alejandro frunció el ceño, intrigado. «¿Sobre mí? Qué extraño. Apenas he intercambiado 2 palabras con ella desde que llegó al hospital». Otro silencio, más denso esta vez. Beatriz era consciente de lo pequeño que parecía el elevador de repente, de lo cerca que estaba Alejandro, de cómo su respiración parecía sincronizarse con la suya. «Sobre esa conversación que acordamos tener», comenzó él, dando un paso hacia ella. «Quizás este es un buen momento. Nadie puede interrumpirnos aquí». Beatriz cruzó los brazos, súbitamente nerviosa. «Siempre huyes de mí, Alonso, pero aquí dentro no tienes a dónde ir», murmuró él, su voz grave y baja en la penumbra del ascensor. Beatriz levantó la mirada, sus ojos verdes brillando con desafío, pero también con algo que se negaba a admitir. «Yo no huyo de ti, Navarro, solo que no soy una de tus conquistas fáciles». Alejandro sonrió, el gesto iluminando su rostro cansado. «¿Y quién dijo que quiero algo fácil?». El mundo pareció detenerse. El ascensor seguía inmóvil. Las luces parpadeaban levemente, y los dos estaban tan cerca que Beatriz podía sentir el calor de la respiración de él contra su piel. Alejandro levantó la mano y tocó suavemente su rostro, sus dedos deslizándose por la línea de su mandíbula con una delicadeza que hizo que su corazón se acelerara. «Beatriz», susurró, y su nombre en sus labios sonaba como una plegaria. Ella debería haberse apartado, debería haberlo detenido, pero no pudo. No cuando los ojos de él estaban cargados de algo que iba mucho más allá del simple deseo. Entonces, antes de que pudiera racionalizar lo que estaba sucediendo, Alejandro salvó la distancia entre ellos y la besó.
El contacto de sus labios fue intenso, hambriento, pero al mismo tiempo increíblemente tierno, cargado de una emoción cruda que los golpeó a ambos. Alejandro la sostuvo con firmeza, como si temiera que desapareciera entre sus dedos, sus manos deslizándose por la curva de su cintura, atrayéndola más cerca. El calor de sus cuerpos se fundió, y la electricidad entre ellos se hizo casi palpable. Beatriz sintió que su corazón se desbocaba, su cuerpo amoldándose al de él, como si siempre hubieran pertenecido el uno al otro. Nunca había existido nada similar. Ningún beso, ninguna conexión, nada que se acercara a lo que estaban sintiendo en ese momento. Para él, todas las mujeres antes que ella se convirtieron en rostros olvidados. Para ella, todos los sueños románticos que alguna vez tuvo parecían insignificantes frente a la intensidad de ese instante. Cuando finalmente se separaron, con las miradas fijas el uno en el otro, ambos jadeantes, fue como si algo irreversible hubiera ocurrido. Ya no había forma de fingir, ya no había manera de retroceder. Habían cruzado un límite del que jamás podrían regresar. «Alejandro, comenzó Beatriz, su voz temblorosa. Él apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, como si estuviera tratando de grabar ese momento en su memoria. «Lo sé», respondió suavemente. «También me asusta lo que siento». Las luces del ascensor volvieron a su intensidad normal, y con un leve espasmo mecánico, comenzó a moverse nuevamente. Se apartaron ligeramente, pero sus manos permanecieron entrelazadas. «Esto cambia todo», murmuró Beatriz, la realidad de lo que acababa de suceder asentándose en ella. Alejandro asintió, una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su mirada. «Solo si tú quieres que lo haga», respondió. «Aunque debo advertirte, Beatriz Alonso, que no tengo intención de dar marcha atrás». Las puertas del ascensor se abrieron, devolviéndolos al mundo real, a los pasillos iluminados y bulliciosos del hospital. Pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Lo que había comenzado como una simple atracción, como un desafío, se había transformado en algo mucho más profundo y complejo. Y mientras se dirigían juntos hacia la UCI, ambos sabían que, a partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. Los días que siguieron al beso en el ascensor transcurrieron como en un sueño para Beatriz. El trabajo en el hospital seguía siendo exigente. Los pacientes requerían la misma atención de siempre, pero algo fundamental había cambiado. Cada mirada compartida con Alejandro, cada roce accidental de sus manos al intercambiar expedientes, cada sonrisa cómplice durante las reuniones clínicas estaba cargada de un nuevo significado. La noche después del incidente en el elevador, Alejandro la había invitado a cenar. Esta vez, Beatriz aceptó sin dudarlo. En un pequeño restaurante italiano, alejado de las miradas indiscretas del personal del hospital, habían hablado durante horas, descubriendo nuevas facetas el uno del otro, profundizando en esa conexión que se fortalecía día a día. «¿Puedo besarte ahora?», había preguntado él al final de la noche, mientras caminaban por una calle tranquila bajo la luz de las farolas. Beatriz había sonreído, acercándose a él en lugar de responder con palabras. El beso que compartieron entonces, sin la adrenalina del momento en el ascensor, pero con la misma intensidad, confirmó lo que ambos ya sabían. Esto no era un simple capricho o una atracción pasajera. Aquella primera cita se convirtió en la segunda, luego en la tercera. Quedaban en lugares discretos, lejos del hospital y sus rumores. A petición de Beatriz, acordaron mantener su relación en privado, al menos por el momento. «No quiero que me vean como la novia de Navarro», había explicado ella. «Ya es bastante difícil que me tomen en serio como médica, siendo joven y mujer, sin añadir rumores sobre mi vida personal». Alejandro había respetado su decisión, aunque Beatriz podía ver que le costaba contenerse, que su impulso natural era proclamar a los cuatro vientos lo que sentía por ella. Una tarde, mientras revisaban juntos un caso complicado en la oficina de Alejandro, él la había mirado con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «¿Sabes qué es lo más difícil de mantener esto en secreto?», había murmurado inclinándose hacia ella. «Que cada vez que te veo, quiero besarte. Y eso ocurre aproximadamente cada 5 minutos durante todo el día». Beatriz había reído,
empujándolo suavemente. «Contrólate, Navarro, las paredes tienen ojos». «Las paredes no, pero los rumores vuelan», había respondido él, robándole un beso rápido. «La mitad del hospital ya sospecha algo». «Razón de más para ser discretos», había insistido ella, aunque el rubor en sus mejillas delataba lo mucho que disfrutaba de aquellos momentos robados. Ahora, 3 semanas después del beso en el ascensor, Beatriz se dirigía a la cafetería para un merecido descanso después de una consulta particularmente agotadora. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que casi no notó a la joven doctora que se acercaba a ella con paso decidido. «Doctora Alonso, ¿podemos hablar?». Era la doctora. Ruiz, la misma que había intentado decirle algo importante justo antes del incidente del ascensor. «Claro, Laura», respondió Beatriz, recordando que habían dejado esa conversación pendiente. «¿Qué ocurre?». La joven parecía nerviosa, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «No aquí», dijo en voz baja. «Es sobre el doctor Navarro. Es importante». Beatriz sintió una punzada de inquietud, pero asintió y siguió a Laura hasta una pequeña sala de reuniones vacía. Una vez dentro, la joven médica cerró la puerta y se giró hacia ella con expresión preocupada. «Sé que no es asunto mío», comenzó, «pero creo que deberías saber algo. Escuché una conversación entre el doctor Navarro y el doctor Suárez hace unas semanas. Estaban hablando sobre una apuesta». Beatriz frunció el ceño, confundida. «¿Una apuesta?». Laura asintió, cada vez más incómoda. Al parecer, el doctor Navarro apostó con el doctor Suárez que podría conquistarte. Si lo conseguía, el doctor Suárez tendría que admitir su derrota, y si fracasaba le permitiría conducir su coche deportivo. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre Beatriz. Por un momento, se quedó completamente inmóvil, como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. «Debe haber un error», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. «Alejandro no haría algo así». «Yo también quería creer que era un malentendido», respondió Laura. «Pero luego vi cómo el doctor Suárez le preguntaba sobre cómo iba la conquista del siglo y si ya estaba practicando para entregar las llaves de su coche». El mundo de Beatriz pareció tambalearse. Recordó el primer encuentro con Alejandro, cómo la había mirado, cómo había intentado invitarla a cenar de inmediato. ¿Había sido todo parte de un juego? ¿Cada sonrisa, cada conversación, cada momento compartido? «Gracias por decírmelo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Necesito pensar». Laura asintió, claramente incómoda por ser la portadora de semejante noticia. «Lo siento mucho», dijo antes de salir, dejando a Beatriz sola con sus pensamientos. Durante el resto del día, Beatriz se movió como una autómata por el hospital. Atendió a sus pacientes, revisó expedientes, participó en reuniones, pero su mente estaba en otro lugar, reviviendo cada momento con Alejandro bajo esta nueva y dolorosa perspectiva. Había sido todo mentira. Cada mirada, cada palabra, cada caricia. La idea era demasiado dolorosa para contemplarla, pero al mismo tiempo los hechos estaban ahí, claros como el agua. Todo había comenzado con una apuesta. Cuando su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro preguntando si podían verse esa noche, Beatriz no respondió. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio para procesar lo que había descubierto, pero el destino tenía otros planes. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con Alejandro, que la miraba con una expresión mezcla de preocupación y confusión. «Te he estado buscando todo el día», dijo, acercándose a ella. «¿Está todo bien?». Beatriz lo miró, buscando en su rostro algún indicio de engaño, alguna señal de que todo había sido un juego para él, pero solo vio la misma calidez, la misma sinceridad de siempre en sus ojos oscuros. «¿Es cierto?», preguntó directamente, su voz apenas controlada. «¿Es cierto que hiciste una apuesta con Javier sobre conquistarme?». La expresión de Alejandro cambió instantáneamente. El color abandonó su rostro y sus ojos se ensancharon con sorpresa y después con lo que parecía ser genuino arrepentimiento. «Beatriz, yo...». «¿Sí o no, Alejandro?», insistió ella luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. «¿Hiciste esa apuesta?».
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener la de ella, y ese gesto fue toda la confirmación que Beatriz necesitaba. Sí, admitió finalmente, su voz apenas audible. Lo hice. Beatriz sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las dudas, todas las inseguridades que había conseguido superar para abrirse a él volvieron con fuerza renovada. Fue al principio, continuó él rápidamente, antes de conocerte, antes de saber quién eras realmente. Fue una estupidez, un error que... No, lo interrumpió ella levantando una mano. No quiero explicaciones. No ahora. Y sin darle oportunidad de decir nada más, Beatriz se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, dejando a Alejandro inmóvil, con la palabra en la boca y una expresión de desesperación en el rostro. Lo que ninguno de los dos sabía era que Carmen Vidal había presenciado toda la escena desde la distancia, observando con preocupación cómo lo que había florecido entre ellos parecía marchitarse en cuestión de segundos. Los días siguientes fueron un ejercicio de profesionalismo para Beatriz. Seguía cumpliendo con sus responsabilidades con la misma eficiencia, pero quienes la conocían notaban la sombra en su mirada y la ausencia de sonrisas espontáneas. Alejandro parecía igualmente afectado. El cirujano brillante había dado paso a un hombre taciturno que se sumergía en el trabajo como si intentara escapar de sus propios pensamientos. Había intentado hablar con Beatriz varias veces, pero ella siempre encontraba la manera de evitarlo. Una tarde, Carmen Vidal encontró a Beatriz sola en la sala de diagnóstico y decidió intervenir. El trabajo no es un buen lugar para esconderse de los problemas personales, comentó. Lo digo por experiencia. Beatriz levantó la mirada sorprendida por su franqueza. No me estoy escondiendo, respondió volviendo su atención a las radiografías. Solo estoy concentrada en lo que realmente importa. Vi lo que pasó entre tú y Alejandro el otro día, dijo Carmen directamente. No escuché la conversación, pero era evidente que algo se rompió. Todo comenzó con una apuesta, murmuró Beatriz. Apostó con Javier que podría conquistarme. La comprensión iluminó el rostro de Carmen. La cuestión no es cómo empezó, sino en qué se convirtió, respondió con suavidad. Solo sugiero que quizás merezca la oportunidad de explicarse. Antes de que Beatriz pudiera responder, su buscapersonas sonó. Emergencia en urgencias. Al llegar, se encontró con Alejandro atendiendo a un paciente. Durante la siguiente hora, un accidente de tráfico múltiple mantuvo a todo el personal ocupado, y aunque trabajaron en el mismo espacio, apenas cruzaron palabra. Cuando la situación se estabilizó, Beatriz se dirigió al vestuario para cambiarse. Estaba tan agotada que no notó que alguien más había entrado hasta que escuchó la puerta cerrarse. «Beatriz». La voz de Alejandro la hizo girarse bruscamente. «No es un buen momento», dijo volviendo a darle la espalda. «Nunca será un buen momento si dependemos de ti», respondió él. «Llevas días evitándome. Y tú deberías entender por qué». «Lo entiendo», admitió Alejandro. «Y no te culpo por estar enfadada, pero merezco al menos la oportunidad de explicarme». Beatriz se giró para enfrentarlo, los ojos brillantes de emociones contenidas. «¿Qué vas a explicar exactamente? ¿Cómo decidiste que sería divertido apostar sobre conquistarme?» «Fue un error», admitió él, su voz quebrada. «Un error terrible que cometí antes de conocerte de verdad. Era el viejo Alejandro, el que se escondía detrás de su apellido y su arrogancia. Dio un paso hacia ella, sus ojos suplicantes. Pero esa apuesta perdió todo su significado en el momento en que comenzamos a hablar de verdad. Lo que siento por ti es real, Beatriz. Más real que cualquier cosa que haya sentido jamás». Beatriz quería creerle. Una parte de ella le gritaba que esas palabras eran sinceras, pero la otra parte, la que había construido muros alrededor de su corazón durante años, le advertía que era demasiado peligroso confiar. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No puedo simplemente olvidar cómo empezó todo esto». Alejandro asintió lentamente, el dolor evidente en su rostro. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que estaré aquí esperando, porque lo que siento por ti no va a cambiar». La intensidad de sus palabras hizo que algo se agitara dentro de ella.
Pero antes de que pudiera responder, el buscapersonas de ambos sonó simultáneamente. Código azul en la UCI. Sin decir una palabra más, ambos salieron corriendo hacia la emergencia, unidos momentáneamente por su deber como médicos, aunque sus corazones siguieran distantes como estrellas en el firmamento nocturno. Una semana había pasado desde la conversación en el vestuario, 7 días en los que Beatriz había evitado cualquier interacción que no fuera estrictamente profesional con Alejandro, 7 noches en las que apenas había logrado conciliar el sueño, su mente dividida entre la razón que le aconsejaba mantener las distancias y el corazón que anhelaba creer en la sinceridad de sus palabras. Ese domingo, libre de guardias y responsabilidades hospitalarias, Beatriz decidió visitar el pequeño parque donde solía refugiarse durante sus años de universidad. Necesitaba pensar, necesitaba aire fresco y, sobre todo, necesitaba distancia del hospital y todo lo que representaba. Sentada en un banco, con un libro abierto pero olvidado sobre su regazo, dejó que su mente vagara por los recuerdos de los últimos meses, desde aquella primera mirada en el pasillo hasta el beso en el ascensor, desde las risas compartidas hasta las confidencias intercambiadas bajo la luz tenue de un restaurante. ¿Es este asiento libre? La voz de Javier Suárez la sobresaltó. El mejor amigo de Alejandro estaba de pie frente a ella, con una expresión mezcla de nerviosismo y determinación. «Doctor Suárez», saludó ella con formalidad. «¡Qué sorpresa!». «Solo Javier, por favor», respondió él sentándose a su lado sin esperar invitación. «No estamos en el hospital». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que Javier finalmente habló. «Sé lo de la apuesta», dijo directamente, «y sé que estás herida». Con razón. Beatriz cerró su libro, preparándose para otra defensa de Alejandro. «Si has venido a hablar en su nombre, he venido a hablar en el mío», la interrumpió él, «porque fui tan responsable de esa apuesta estúpida como Alejandro. Quizás más, porque fui yo quien la propuso». Beatriz lo miró sorprendida. Esto no era lo que esperaba. «Lo hice porque conocía a Alejandro desde la facultad», continuó Javier. «Lo había visto conquistar a decenas de mujeres sin jamás comprometerse con ninguna. Era casi un juego para él, una forma de protegerse». «¿Protegerse de qué?». «De sentir de verdad», respondió Javier mirando hacia el horizonte. «De arriesgar su corazón y que lo destrozaran, como le pasó en la universidad con alguien que solo vio su apellido y su cuenta bancaria». Beatriz procesó esta nueva información en silencio. Nunca había pensado en Alejandro como alguien vulnerable, alguien con cicatrices propias. «Aquel día, cuando te vio por primera vez, algo fue diferente», continuó Javier. «Pero ninguno de los dos lo vimos entonces. Era solo otra conquista, otro desafío. O eso creíamos». Javier se giró para mirarla directamente. «La apuesta dejó de importar para él después de vuestra primera conversación real. Nunca lo había visto así por nadie, Beatriz. Eres lo mejor que le ha pasado». «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó ella, confundida por esta inesperada intervención. «Porque soy médico igual que tú», respondió él con una sonrisa triste. «Y cuando veo sufrir a alguien innecesariamente, siento la necesidad de intervenir. Y créeme, están sufriendo los dos». Se levantó ajustándose la chaqueta. «No te digo qué hacer. Solo quería que tuvieras toda la información antes de tomar una decisión. El resto depende de ti». Y con esas palabras Javier se alejó, dejando a Beatriz con nuevas perspectivas para considerar. Esa misma noche, incapaz de postergar más un enfrentamiento con sus propios sentimientos, Beatriz tomó su teléfono y, tras dudar unos segundos, escribió un mensaje a Alejandro. «¿Podemos hablar? Mañana, después de tu cirugía». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Donde tú quieras, cuando tú quieras». Al día siguiente, el nerviosismo de Beatriz era casi palpable mientras esperaba a Alejandro en la cafetería cercana al hospital que habían acordado. Cuando lo vio entrar, con el cabello ligeramente húmedo tras cambiarse después de la cirugía y una expresión cauta en el rostro, sintió un vuelco en el estómago que no pudo atribuir solo a la ansiedad. «Gracias por venir», dijo ella cuando él se sentó frente a ella. «Gracias a ti por darme esta oportunidad», respondió Alejandro, su voz suave pero intensa. Beatriz respiró profundamente, organizando sus pensamientos. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado», comenzó.
en cómo empezó, en lo que se convirtió, en lo que sentí, en lo que siento. Alejandro la escuchaba en silencio, sus ojos oscuros fijos en ella, como si temiera perderse una sola palabra. Estaba tan enfadada, continuó ella, no por la apuesta en sí, sino porque sentí que todo lo que habíamos compartido podía ser una mentira. Nunca fue una mentira, interrumpió él, incapaz de contenerse. Lo que siento por ti, déjame terminar, pidió ella suavemente. Necesito decir esto. Él asintió conteniendo sus palabras. Me asusté, admitió Beatriz, porque lo que siento por ti es más fuerte de lo que he sentido nunca por nadie. Y pensar que podría no ser real, que podría estar basado en una apuesta, me aterrorizó. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, pero luego me di cuenta de algo. Independientemente de cómo empezó todo, lo que creció entre nosotros es real. No puedo negarlo, por mucho que lo intente. La esperanza iluminó el rostro de Alejandro, aunque se contuvo de hablar o moverse, como si temiera romper el hechizo del momento. No va a ser fácil, advirtió Beatriz. Todavía tengo dudas, todavía hay heridas que sanar. Pero quiero intentarlo, Alejandro. Quiero darnos una oportunidad. La expresión de Alejandro se transformó completamente al escuchar las palabras de Beatriz. El alivio y la alegría iluminaron su rostro como un amanecer tras una larga noche. No voy a desperdiciar esta oportunidad, prometió, extendiendo su mano por encima de la mesa para tomarla de ella. Voy a demostrarte cada día que lo que siento es real, que va mucho más allá de cualquier estúpida apuesta. Beatriz entrelazó sus dedos con los de él, disfrutando de la calidez de su contacto después de días de distancia. Paso a paso, advirtió ella. Necesito tiempo para reconstruir la confianza. Todo el tiempo que necesites, aseguró él. Y mientras tanto, ¿qué te parece si empezamos de nuevo? Olvidemos la apuesta, el hospital, todo. Solo tú y yo, conociéndonos de verdad. Beatriz sonrió, sintiendo que un peso se aligeraba en su pecho. Me gusta esa idea. Y así comenzó su nueva etapa. Como habían acordado, tomaron las cosas con calma. En el hospital mantenían una relación estrictamente profesional, pero fuera de sus paredes se permitían redescubrirse mutuamente. Las semanas siguientes trajeron cenas tranquilas en restaurantes discretos, paseos por parques alejados del bullicio de la ciudad, e incluso una visita al Museo del Prado, donde Alejandro la sorprendió con su conocimiento sobre arte renacentista. Mi abuelo me traía aquí cuando era niño, explicó mientras observaban un cuadro de Velázquez. Decía que un buen médico debe entender no solo el cuerpo humano, sino también el alma, y que el arte era la mejor ventana hacia el alma de la humanidad. En cada encuentro, en cada conversación, Beatriz descubría nuevas facetas de Alejandro que la cautivaban cada vez más. No era solo el hombre encantador y seguro de sí mismo que todos veían en el hospital. También era alguien con inseguridades, con sueños, con una profundidad que pocos llegaban a conocer. Una noche, después de una cena particularmente agradable, caminaban por las calles empedradas del centro histórico cuando comenzó a llover repentinamente. Corrieron buscando refugio, riendo como adolescentes, y acabaron bajo el toldo de una pequeña librería ya cerrada. «Estás empapada», dijo Alejandro, pasando suavemente su mano por la mejilla de Beatriz para apartar un mechón de cabello húmedo. El gesto tan tierno y espontáneo hizo que su corazón se acelerara. En sus ojos vio deseo, pero también una ternura que la desarmaba por completo. «Alejandro», murmuró acercándose instintivamente a él. «Te he echado de menos», confesó él, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Cada minuto de cada día. No hicieron falta más palabras. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó suave, casi tímido, pero que rápidamente se transformó en algo más profundo, más urgente. Las manos de Alejandro recorrieron su espalda, atrayéndola hacia él como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Beatriz enredó sus dedos en su cabello húmedo, abandonándose a las sensaciones que solo él provocaba en ella. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y con los corazones desbocados, se miraron en silencio, conscientes de que habían cruzado otro umbral en su relación.
Creo que deberíamos buscar un taxi, sugirió Alejandro, su voz ronca por la emoción. Antes de que nos resfriemos. Beatriz asintió, aunque lo que sentía en ese momento era un calor que ninguna lluvia podría apagar. En el hospital, su renovada cercanía no pasó desapercibida. Aunque intentaban mantener las apariencias, había miradas, sonrisas y pequeños gestos que hablaban de lo que realmente sucedía entre ellos. «Parece que las cosas se han arreglado», comentó Carmen a Beatriz una mañana mientras revisaban juntas un caso complicado. Beatriz no pudo evitar sonrojarse ligeramente. «Estamos trabajando en ello», respondió con una sonrisa discreta. Carmen asintió con aprobación. «El tiempo y el esfuerzo son los mejores constructores de relaciones que perduran», dijo con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender las complejidades del corazón. «Y veo que ambos estáis poniendo mucho de los dos». Lo que ninguno de los dos imaginaba era que su reconciliación sería puesta a prueba antes de lo esperado. Esa misma tarde, mientras Beatriz revisaba unos análisis en el laboratorio, recibió una llamada inesperada. Ernesto Navarro, el padre de Alejandro y presidente de la junta directiva del hospital, solicitaba verla en su despacho de inmediato. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, Beatriz se dirigió hacia la oficina de dirección, preguntándose qué podría querer de ella el poderoso patriarca de la familia Navarro. El despacho de Ernesto Navarro reflejaba a la perfección su personalidad, elegante, imponente y frío. Grandes ventanales ofrecían una vista privilegiada de Madrid, muebles de caoba maciza dominaban el espacio, y las paredes estaban decoradas con diplomas, reconocimientos y fotografías que documentaban sus éxitos profesionales. Beatriz respiró profundamente antes de llamar a la puerta. «Adelante», respondió una voz autoritaria desde el interior. Ernesto Navarro estaba sentado tras su escritorio, revisando unos documentos. No levantó la mirada inmediatamente cuando Beatriz entró, un gesto que ella interpretó como una clara táctica de intimidación. «Doctora Alonso, gracias por venir tan rápidamente», dijo finalmente, mirándola con unos ojos oscuros idénticos a los de Alejandro, pero carentes de la calidez que caracterizaba a su hijo. «Siéntese, por favor». Beatriz tomó asiento, manteniendo una expresión serena a pesar de los nervios que sentía. «Iré directo al grano», comenzó Ernesto. «He oído cosas sobre usted y mi hijo». Beatriz permaneció en silencio, esperando. «Su expediente académico es impresionante», continuó él tomando una carpeta que tenía sobre el escritorio. «Graduada con honores, recomendaciones excepcionales de sus profesores, un talento natural para el diagnóstico, una médica brillante por derecho propio». «Gracias», respondió ella cautelosa. «Lo que me lleva a preguntarme», prosiguió Ernesto cerrando la carpeta, «¿por qué alguien con su potencial arriesgaría su carrera involucrándose sentimentalmente con el hijo del dueño del hospital?» Beatriz sintió que la sangre se helaba en sus venas, pero se negó a mostrar debilidad. «Con todo respeto, doctor Navarro, mi vida personal es precisamente eso, personal». Ernesto la observó con renovado interés, como si su respuesta firme lo hubiera sorprendido. «La vida personal y profesional raramente están separadas, doctora, especialmente en un entorno como este hospital». Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad a sus pies. «Mi hijo es un buen cirujano, pero a veces deja que sus emociones nublen su juicio. Siempre ha sido así desde niño». Se giró para mirarla directamente. «No tengo dudas sobre sus capacidades como médica, doctora Alonso. Lo que me preocupa es que su relación con Alejandro pueda comprometer tanto su objetividad profesional como la de él. Nunca he permitido que mis asuntos personales interfieran con mi trabajo», respondió Beatriz con firmeza. «Y puedo asegurarle que nunca lo haré». Ernesto asintió lentamente, como evaluando sus palabras. «Hay una posición abierta en el Hospital Universitario de Barcelona», dijo repentinamente. «Un programa de investigación prometedor con fondos considerables. Creo que alguien con su talento sería la candidata perfecta». Beatriz comprendió inmediatamente. Era una oferta para alejarla de Alejandro, endulzada como una oportunidad profesional. «Es muy generoso de su parte pensar en mi carrera», respondió, manteniendo la compostura.
pero estoy completamente satisfecha con mi posición actual en San Rafael. ¿Está segura?, presionó Ernesto. Barcelona podría ofrecerle reconocimiento, independencia, la oportunidad de construir su propio nombre sin ninguna asociación que pueda ensombrecer sus logros. Beatriz se levantó, sintiendo que la conversación había llegado a su punto crítico. Aprecio su preocupación, doctor Navarro, pero mis decisiones, tanto profesionales como personales, las tomo yo misma. Si no hay nada más... La puerta se abrió abruptamente y Alejandro entró con el rostro tenso y los ojos brillantes de indignación. «¿Qué estás haciendo, padre?», preguntó, su voz controlada pero cargada de emoción. «Una conversación privada con la doctora». «Alonso», respondió Ernesto con calma, «que evidentemente ya no es privada. Carmen me contó que la habías llamado», explicó Alejandro, acercándose a Beatriz en un gesto protector. No fue difícil imaginar por qué. «Solo estaba discutiendo oportunidades profesionales con la doctora», dijo Ernesto, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Como haría con cualquier médico prometedor de mi hospital. Intentando alejarla de mí, querrás decir», replicó Alejandro. «Como has hecho siempre con cualquier cosa o persona que consideras una distracción de tus planes para mí». Beatriz observaba el intercambio, impresionada por la intensidad del conflicto entre padre e hijo. Nunca había visto a Alejandro tan enfrentado a alguien, tan firme en su postura. «Beatriz no es una distracción», continuó Alejandro, mirando ahora directamente a su padre. «Es la mujer que amo. Y si intentas interponerte entre nosotros, si intentas manipular su carrera o la mía para separarnos, solo conseguirás una cosa: perderme a mí también». La declaración, tan abierta y contundente, dejó a Beatriz sin aliento. Era la primera vez que Alejandro expresaba sus sentimientos de forma tan clara, y lo había hecho enfrentándose a su propio padre. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Finalmente, Ernesto se sentó de nuevo tras su escritorio con una expresión indescifrable. «Pueden retirarse», dijo simplemente. «Ambos». Alejandro tomó suavemente el brazo de Beatriz y salieron juntos del despacho. Una vez en el pasillo, él se detuvo y la miró con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. «Lo siento tanto. No debí dejar que te enfrentaras a él sola». Beatriz negó con la cabeza, aún procesando lo que acababa de ocurrir. «Es la primera vez que alguien se enfrenta a su padre por mí», murmuró con una pequeña sonrisa. «Y has dicho que me amas». Alejandro la tomó de las manos, mirándola con absoluta seriedad. «Cada palabra era cierta, Beatriz. Te amo como nunca pensé que podría amar a alguien». Un mes había pasado desde el enfrentamiento con Ernesto Navarro. La vida en el Hospital San Rafael había vuelto gradualmente a la normalidad, aunque con algunos cambios significativos. Alejandro y Beatriz ya no ocultaban su relación, aunque mantenían un comportamiento estrictamente profesional durante sus horas de trabajo. Para sorpresa de ambos, la reacción del personal había sido mayoritariamente positiva. Algunos incluso confesaron haber apostado sobre cuánto tiempo tardarían en estar juntos oficialmente, lo que provocó risas incómodas entre la pareja al recordar cómo había comenzado todo. Ernesto Navarro, por su parte, había adoptado una postura de distante respeto. No había vuelto a interferir, aunque tampoco mostraba aprobación. Para Alejandro, este silencio de su padre era casi una victoria, considerando su habitual intromisión en cada aspecto de su vida. Una tarde soleada de domingo, Beatriz y Alejandro disfrutaban de un picnic en el Retiro. Habían extendido una manta bajo la sombra de un árbol centenario y compartían fruta, queso y una botella de vino blanco mientras observaban a las personas pasear y remar en el pequeño lago. «¿Te acuerdas de ese paciente, el señor Fernández?», preguntó Beatriz recostándose cómodamente contra el hombro de Alejandro. «¿El que nos unió cuando quedamos atrapados en el ascensor?», respondió él, acariciando distraídamente su cabello. «¿Cómo olvidarlo? Recibí noticias suyas hoy. Está completamente recuperado y planea un viaje con sus nietos a Galicia». Alejandro sonrió, satisfecho. «Eso es lo mejor de nuestro trabajo, ¿no crees? Ver a las personas recuperar sus vidas, volver a lo que aman». Se quedaron en silencio un momento.
disfrutando de la paz del parque y de la compañía mutua. Hablando de amor, comenzó Alejandro, enderezándose ligeramente. Hay algo que quiero preguntarte. El tono de su voz hizo que Beatriz se incorporara, mirándolo con curiosidad. Sé que solo llevamos juntos oficialmente un mes, continuó él, tomando sus manos. Pero si contamos desde que te vi por primera vez en aquel pasillo del hospital, desde que nuestra historia realmente comenzó. Se interrumpió repentinamente nervioso, algo tan inusual en él, que Beatriz no pudo evitar sonreír. «¿Qué sucede, Alejandro?», preguntó suavemente. Él respiró profundamente. «Mi apartamento es demasiado grande para una sola persona», dijo finalmente. «Y siempre he odiado despertar solo». Beatriz contuvo la respiración, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Estás pidiéndome que vivamos juntos?», completó él. «Que construyamos algo más que una relación a ratos. Quiero despertarme cada mañana a tu lado, Beatriz. Quiero que lo primero que vea cada día sean esos ojos verdes que me vuelven loco». La emoción embargó a Beatriz. Era un paso importante, uno que nunca había contemplado dar con nadie antes. «¿Estás seguro?», preguntó. «Soy terrible por las mañanas antes del café. Dejo los libros por todas partes y a veces hablo en sueños de diagnósticos diferenciales». Alejandro soltó una carcajada, atrayéndola hacia él. «Suena perfecto», murmuró contra su cabello. «Perfectamente imperfecto como nosotros». Beatriz lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las últimas barreras de su corazón se derrumbaban definitivamente. «Sí», respondió simplemente. «Sí, quiero vivir contigo». El beso que siguió fue tierno, una promesa sellada bajo el sol de Madrid. Cuando se separaron, Alejandro tenía una expresión traviesa en el rostro. «¿Sabes? Nunca le dije a Javier que cancelara nuestra apuesta», comentó. «Técnicamente, acabo de ganar su parte del trato». Beatriz le dio un golpe juguetón en el hombro. «Eres incorregible», rió. «¿Qué vas a hacer con tu premio?». Alejandro fingió considerarlo seriamente. «Creo que invitaré a Javier a dar una vuelta en mi coche», decidió finalmente. «Al fin y al cabo, si no fuera por esa estúpida apuesta, quizás nunca hubiera reunido el valor para acercarme a ti. Y yo nunca hubiera descubierto al verdadero Alejandro detrás del cirujano arrogante», añadió ella con una sonrisa cómplice. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Beatriz apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, pensando en el extraño y hermoso camino que los había llevado hasta allí. De una apuesta frívola había nacido un amor profundo. De la desconfianza inicial había florecido una conexión inquebrantable. Y del miedo a abrirse había surgido la valentía de entregarse por completo a otra persona, porque así era el amor verdadero, impredecible, desafiante y a veces comenzando de las formas más inesperadas. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando su expresión contemplativa. Beatriz sonrió entrelazando sus dedos con los de él. «En que a veces los mejores diagnósticos son los que nunca vimos venir». Y mientras Madrid se encendía lentamente con las luces del anochecer, dos corazones latían al unísono, con la certeza de que su historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.